El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Pedro se llevó aparte a Jesús, por lo menos no quiso avergonzarlo delante de todos, y lo tomó y lo puso aparte para reprenderlo. Y se puso a reprender a Jesús. ¿No se dan cuenta que muchas veces nosotros tomamos también la actitud de Pedro? ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Como Jesús le va a decir: tú piensas como los hombres, no como Dios. El no estar de acuerdo con los planes de Dios. Cuando las cosas no salen a nuestro gusto, cuando las cosas no siguen el camino que nosotros hemos planificado, cuando las cosas toman otro rumbo, empezamos entonces a reprender a Jesús. ¿Por qué somos tan soberbios que nos creemos que podemos saber más que Dios? Y cuando nos viene una adversidad, empezamos entonces: ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Qué he hecho yo de malo? ¿Por qué me sucede tal cosa? ¿Por qué me estás castigando? Y empezamos a reprender a Dios. Queridos hermanos, ¿saben por qué llegamos a esa actitud tan deplorable? Porque la palabra de Dios no resuena en nuestro interior. El profeta Jeremías dice: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Pero, ¿quién se deja seducir por Dios? Hoy nos seduce la televisión, hoy nos seducen los placeres, hoy nos seduce ese eslogan tan popular por ahí de tener una calidad de vida. Y por una calidad de vida dejamos la misa y nos vamos al gimnasio. Dejamos la misa y nos vamos a disfrutar de la vida para poder tener una calidad de vida. Me forzaste y me pudiste. El profeta Jeremías siente dentro de sí, pero eso nos pasa también a nosotros, ¿verdad? Esa pugna, esa lucha, ese combate entre Dios y Él. La palabra de Dios, la voluntad de Dios y esa tendencia natural que todos tenemos. ¿Y a qué?
a no sufrir, a disfrutar y pasarlo bien, a hacer lo que nosotros pensamos que es lo mejor, lo que es correcto para nosotros. Cuando nosotros nos dejamos llevar de nuestro propio pensar, querer, gustar y demás, entonces empieza esa lucha interior que experimenta y que expresa el profeta Jeremías de esta manera, como un combate interior. Esa lucha entre Dios y uno mismo, la voluntad, lo que Dios te dice, pero hay quien escucha la palabra de Dios y se deja seducir, es decir, cree a Dios de tal manera que sigue la palabra de Dios, lo que Dios le va diciendo. La palabra del Señor, dice el profeta, se volvió para mí oprobio y desprecio todo el día. Me dije, no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Por una parte, escucha la voz de la conciencia, Dios le está hablando en su interior, le dice lo que tiene que hacer. Y por otra parte dice, no, eso no, yo eso no lo quiero escuchar, no lo voy a hacer, no estoy dispuesto. Y entonces, ¿qué? Ese combate interior, esa lucha, ese estar roto por dentro. ¿Por qué te opones a Dios? ¿Crees que le vas a ganar? ¿Crees que puedes desechar la palabra de Dios y quedarte en paz? Es imposible que tú contradigas la voz de Dios en tu corazón y quedes en paz. Por eso hay tantas personas que le temen tanto a la confesión. Porque en la confesión, el ir a decir sus pecados, que es, ay, pero yo le pido perdón a Dios y ya qué. Y ya sigues con la lucha interior, pero no tienes el perdón. Pero ella, la palabra, dice el profeta, era en mis entrañas, mi interior, fuego ardiente encerrado en los huesos. Por eso, cuando no hacemos la voluntad de Dios, no seguimos los mandamientos, no cumplimos lo que Dios quiere de nosotros, sentimos como un fuego interior encerrado en los huesos. Intentaba contenerlo y no podía. El profeta luchaba en su interior para no seguir el plan de Dios y seguir sus propios planes. ¿Saben qué es lo que quería el profeta? Al palacio del rey para decirle que estaba obrando mal y que Dios quería que hiciera las cosas de otra manera. Y claro, cuando se enfrentaba ante la gente y tenía que decirles que eso no es lo que Dios quería, empezaban entonces todo el mundo a protestar, ¿y tú quién eres? ¿Y por qué vienes? ¿Y por qué me vas a decir lo que yo tengo que hacer? Tú te callas, ¿no? Pero él tenía que decirle lo que Dios le decía dentro. La palabra de Dios que hervía en su interior. Pues te equivocas. No es ese el camino. Por eso, escuchemos lo que dice el Señor. El Hijo del Hombre empezó a explicarles que tenía que ir a Jerusalén. ¿Y qué es ir a Jerusalén? Jerusalén entonces estaba llena de gente, todo el mundo de Israel, de todas las regiones, venían para hacer el culto y celebrar la fiesta más importante, la más grande, la de Pascua. Estaba todo lleno de gente, un hervidero de gente. Y los fariseos estaban con un odio a Jesús que querían acabar con él. Y empezaron a buscarlo para exterminarlo. Que tenía que padecer allí mucho de parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Entonces, ¿y tú qué esperas? ¿Que en tu familia todo vaya bien y no tengas problemas? Pues no tendrás una vida en paz. ¿Qué esperas? Que cuando habla de Dios que vas a un grupo parroquial y que todo funciona maravillosamente bien, pues no tendrás paz. ¿Qué esperas? Que tu vida en el trabajo, que tu vida en la sociedad, que todo el mundo te aplauda cuando pases y que tu vida sea en paz. Pues no.
¿Me has escuchado? No. ¿Te has enterado? Pues no. Mira lo que dice Jesús. Tenía que sufrir mucho por parte de los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Las autoridades, los dirigentes del pueblo. ¿Qué nombre le ponemos hoy? En vez de llamarle ancianos, hoy tienen otro nombre. A ver. Los políticos. Pues de parte de esos tendrás que sufrir. Pues claro que sí. Si tú quieres seguir el plan de Dios, te vas a encontrar que empiezan a poner leyes, empiezan a cargarte impuestos y empiezan a hacer cosas. Y entonces tendrás que sufrir y padecer. O sigues a Dios o sigues al mundo. Y si sigues al mundo, ¿tendrás paz? ¿Qué te crees? ¿Que los que viven en pecado, que los que se alían con los políticos y los que empiezan a corromperse y a buscar cosas por aquí encuentran la paz? No. Y entonces, ¿cuándo? ¿Dónde está la paz? La paz, ¿ve? ¿Dónde está la paz? La paz la vas a encontrar, hay un lugar, ¿ve? Que tiene un letrero que dice, por aquí entrarás y ya no saldrás. Con 2 metros de tierra por 1. Cuando te compres tu parcela, allí tendrás la paz. Solamente cuando te mueras. Antes no habrá paz. Tiene que padecer mucho de parte de los ancianos, los jefes, los políticos, los dirigentes, los sumos sacerdotes. Y no voy a preguntar quiénes son los sumos sacerdotes, ¿no? Entonces, los mismos de tu fe, los mismos de tu iglesia, los mismos, eso, ¿cuántas veces si somos católicos entonces en este grupo y en este sitio y con este sacerdote y con el otro sacerdote? ¿Qué te crees? ¿Que ya los sacerdotes todos son santos, que todo el mundo te va a decir bien, que con todos te vas a llevar bien? Vas a encontrar dificultades. Porque este mundo no es el mundo de la paz. Este es el mundo de la lucha y del combate. Porque tú estás aquí para ganar méritos, no para descansar. La vida eterna es el descanso eterno. Allí tendrán la paz y la felicidad con Dios y allí no tendrán más combate, allí no tendrán más lucha, allí no tendrás oposición, allí vivirás la paz. Pero esa paz es eterna y se encuentra después de que te mueras. ¿Quieres paz? Muérete. ¿No te quieres morir? Pues aguanta la lucha. ¿Qué quieres que te diga? No te quejes. Simplemente acepta la realidad. Y el que la asume, yo sé que voy a encontrar oposición. Pero cuando uno pone su camino firme hacia Dios, entonces yo voy a ver qué me va diciendo Dios aquí en mi corazón. Estar atento a esa voz de Dios. Pero díganme una cosa. ¿Y cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo yo saber, ustedes los padres, los papás y las mamás, cuánto sufren con sus hijos? Ay, es que este hijo mío que va a la universidad y que empieza a perder la fe, que va por aquí, que va por allá, que le pasa esto, que le pasa aquello, que está... ¿Ve? ¿Cuánto sufrimiento? Es que tampoco podemos evitarle el sufrimiento a nuestros hijos. Eso es lo que todos quisieran. Mira, yo que sufra lo que sea, pero que mis hijos vivan en paz. Eso no existe. ¿Sí? Pues que se mueran. Es la única manera de que tengan paz. Ay, no, eso no lo quiero. Entonces, ¿qué quieres? Es que la vida del cielo es después de la muerte, no puede ser aquí. Después Pablo nos hablará un sitio donde uno puede encontrar la paz, puede escuchar la voz de Dios y puede tener pues ese encuentro con Dios donde se pueda serenar y mejorar su vida, su interior. Pero él hablará después. Si uno quiere salvar su vida, la perderá. Pero habíamos dicho,
Tiene que padecer mucho de parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Los escribas, ¿cuáles son los escribas? A ver. Los escribas son hoy los abogados. Son todos esos los sabios, los doctores, los de la ciencia. Los que tienen una profesión. Te pones en sus manos y ya te crees que el abogado te va a solucionar el problema y el único problema que te soluciona es el del dinero. Te lo saca todo para que no tengas problemas de dinero. Empieza a pedirte dinero para esto, dinero para aquello, dinero para lo otro y tú ves que parece que la cosa no anda, pero sin embargo el dinero sale. Y así te pasa con los médicos y así te pasa con todos los que están llenos de ciencia. Pues podríamos decir, con los científicos de cualquier tipo, de profesión, de cualquier profesión, los técnicos de la profesión, con la misma iglesia, con los hermanos en la fe, con los sacerdotes, con donde quiera que vayas hay hombres, y donde haya hombres va a encontrar problemas, y con los políticos, los jerarcas, los jefes del gobierno. Entonces, ¿dónde puedes encontrar la paz? Y San Pedro le dice, bueno, y termina, ser ejecutado y resucitar al tercer día. ¿Verdad que nosotros siempre escuchamos lo primero, lo de los problemas, pero no escuchamos el final, la resurrección y la vida eterna y la paz? Y eso es lo que olvidamos el final y nos quedamos en la lucha y por eso nos rebelamos. Cuando tengas problemas, mira al cielo. Cuando veas que las cosas se ponen difíciles y que empiezas por un lado y por otro a tener mucho sufrimiento, piensa en Dios, en el cielo, en la eternidad, en la resurrección y la vida eterna. Lo único que te puede serenar cuando tengas toda clase de dificultades es el pensamiento en Dios. Mirar a la Virgen. Y si miras a la Virgen, ella está en el cielo, ella tiene poder, ella te puede ayudar. Ahí, descargar tus penas, descargar tu corazón, es el único remedio. No busquen la paz de otra manera. No vas a encontrar paz evitando los problemas, huyendo de ellos, sino poniéndote en Dios. Por manos de la Virgen, acudir al Señor. Acude a la capilla del Santísimo Sacramento. Tienes un problema, te vas allá y le pones a llorarle. Que cuando entres por la puerta el Señor tenga que decir, ya está aquí el llorón este. Ya viene a estropearme el día. Con la paz que tenía yo aquí, vienen personas aquí a alabarme. Bendito sea el Señor, qué grande eres, qué bueno, Dios mío, yo te bendigo. Gracias, Dios mío, por tanta bondad. Y allá aparezco yo, Señor, que estoy así. Ay, Señor, que me pasa esto. ¿Ve? Y descarga ahí tu corazón. Pero lo que nos pasa es que nos falta fe. Y como nos falta fe, cuando tenemos un problema, nos ahogamos en las dificultades. Pero no quiero dejarles un mal sabor de boca. Voy a terminar con algo positivo. ¿Y qué hacer para no tener como Jesús le dijo a Pedro, tú piensas como los hombres, no como Dios? Para no tener los pensamientos humanos y para poder pensar como Dios. El secreto, si ustedes leen la palabra de Dios, la Biblia es este. Pero miren, entiéndanlo bien. Tienen que practicarlo. Si no lo hacen, nunca van a superar esa mentalidad humana. ¿Qué es lo que dice desde el Génesis hasta el final? Y los salmos lo dicen y lo cantan. No olvidéis las acciones del Señor. Pásate la vida. En vez de estando ahí delante de la televisión, delante de a veces porquerías, recordando las obras de Dios, meditando en todo lo grande y poderoso que es Dios. Cuanto más pienses y recuerdes las grandes acciones de Dios, empieza a recordar la historia. ¿Conoces la historia bíblica? Pues cada uno de los hechos gloriosos de Dios, recuérdalos
ese es mi Dios, el Dios que hizo pasar al pueblo de Israel por el medio del Mar Rojo y abrió el mar y pasaron por ahí caminando por tierra seca con 2 columnas de agua, una a cada lado, y no se mojaron y no se ahogaron, ni siquiera se llenaron los pies de barro, porque el suelo estaba seco. Y Dios hizo eso para que pasara el pueblo. Y entonces uno dice, ¿y ese Dios que abrió el Mar Rojo no me va a poder solucionar a mí este problema tan pequeño que tengo? Recuerda las acciones de Dios. Y recuerda, y así vete recordando tantas obras. Después llegamos a la época de Jesucristo, toma el Evangelio. Entonces pasa a hacer adoración a Jesús en el Santísimo Sacramento con tu Evangelio. Te lees una historia bíblica, una realidad, un hecho de Jesús. Y entonces dice, gracias Jesús, tú curaste a este enfermo, tú curaste a este leproso, tú resucitaste a este muerto, tú le diste de comer a esta multitud. Yo no te pido que le des de comer ahora a 15.000 personas, solamente te pido que me des de comer a mí y a mi familia, que somos 4 o 5. ¿Ve? Que podamos comer para que yo venga aquí a bendecirte, a alabarte, a amarte. Si estuviésemos con el recuerdo de los milagros, acciones y todo el bien que Dios hace, entonces tendríamos una paz, porque en medio de todos los problemas y todas las persecuciones, uno eleva su mirada a Dios y pensaría como Dios. Pero como no nos acordamos de Dios, como no sabemos orar, como nos pesa tanto la Biblia en las manos que se nos cae, pues por eso es que cuando viene un problema, decimos como Pedro, esto no puede ser, a mí no me puede pasar. ¿Y qué he hecho yo para merecer esto? Y me rebelo contra Dios. ¿Quieres vivir en paz? Acepta los problemas con la mirada de Dios, que es, el secreto está, miren, cuando tengan un problema, cuando tengan una enfermedad, cuando tengan cualquier adversidad, piensen ustedes, Dios me va a bendecir por medio de esto. Y entonces pregunten, ¿qué bendición me va a traer Dios por esto que estoy padeciendo, sufriendo o aguantando? Pues entonces, queridos hermanos, eso es tener la mirada de Dios. Nada más, vamos a continuar la Santa Misa, pidiéndole a la Santísima Virgen que aprendamos la lección. Contemplar las obras de Dios y agradecerle todo el bien que ha hecho por nosotros. Y aquellos de ustedes que yo conozco, que ustedes saben que han recibido un milagro de Dios, ténganlo presente todos los días de su vida. Y Dios me hizo esto, qué grande Dios, Dios mío, confío y creo en ti, ayúdame. Y agradézcanselo al Señor y a la Virgen.